Buenos días para todos. Ya son las 7 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Y recuerde que la hora ya cambió, 8 de la mañana para Venezuela. Gracias por acompañarnos. Aquí comienza nuestro repaso informativo. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Es un placer acompañarles y como siempre ya estamos completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas. En Roku, en Apple TV, en Fire TV y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en nuestra cuenta de Twitter y en nuestra cuenta de Facebook. Y hoy tenemos preparado un programa para ustedes cargado de mucha información, también de análisis en nuestras regiones de Venezuela, en nuestras noticias del mundo que usted no se puede perder y sobre todo las que a usted más le gustan, las 7 de las 7. Ya estamos listos con este resumen de los hechos claves que van a definir y que definieron la agenda del día de ayer y la del día de hoy. Así que quédese con nosotros porque arrancamos de inmediato. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informará ante el Congreso este miércoles 5 de noviembre sobre los ataques a las narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. Así lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien indicó que la administración del presidente Trump ha presentado 8 reportes ante el Congreso sobre operaciones militares estadounidenses dirigidas contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Leavitt subrayó que estas acciones forman parte de una campaña marítima más amplia para interceptar rutas de drogas hacia Estados Unidos y que el Ejecutivo mantiene informadas a las comisiones legislativas sobre su ejecución y alcance. La administración Trump rechazó que se trate de intervenciones irregulares y afirma que actúa bajo la autoridad del presidente como comandante en jefe. La administración Trump ha lanzado al menos 14 ataques contra embarcaciones que, según afirma, estaban involucradas en el tráfico de drogas desde principios de septiembre. Diosdado Cabello consideró este martes que en Venezuela no va a pasar mayor cosa, pero pidió a los venezolanos estar preparados para lo peor, en un contexto en el que Caracas denuncia como una amenaza el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el Mar Caribe. Veamos sus declaraciones. Dentro del Plan de Defensa Integral de la Nación, el presidente dio unas líneas fundamentales. Una es la resistencia activa prolongada. Resistencia activa prolongada. Con la definición de resistencia que no es tirarse en un chinchorro, no es esperar en un sillón. No, resistencia activa. ¿Qué significa? Que debemos seguir trabajando. Los hospitales tienen que seguir funcionando, las escuelas tienen que seguir funcionando, las fábricas tienen que seguir funcionando. El que tenga que ir para la playa, vaya para la playa. El que cumpla años, celebre su cumpleaños. ¿Ah? Aunque hay unos que dicen que eso es una desviación ideológica, ¿qué? Debilidad ideológica. La vida tiene que seguir. La vida tiene que seguir. Por ejemplo, ¿quién nos va a quitar a nosotros la alegría de la Navidad? ¿Quién puede hacerlo? Y nosotros vamos a cortarnos la vena porque nos están amenazando. No, nosotros vamos a celebrar la Navidad en paz y en alegría. Y en alegría. El Kremlin evitó pronunciarse este martes sobre una posible asistencia militar a Venezuela en caso de una escalada con Estados Unidos en el Caribe. Consultado al respecto, el portavoz Dmitry Peskov se limitó a confirmar que Rusia mantiene contactos de trabajo constantes con Nicolás Maduro. Dmitry Peskov afirmó que Moscú busca evitar una escalada en la región, en medio de las crecientes tensiones derivadas del despliegue militar estadounidense y las operaciones antidrogas que han dejado decenas de muertos en el Caribe. Rusia ha denunciado el uso de la fuerza excesiva por parte de Estados Unidos, tras ataques contra al menos 14 embarcaciones en los que, según cifras preliminares, habrían muerto más de 60 personas. El Kremlin reiteró su respaldo a Venezuela y reafirmó el acuerdo de asociación estratégica firmado en mayo de 2025, aunque no aclaró si este contempla asistencia militar directa.
Un juez federal en Tampa, en Estados Unidos, ordenó el pasado viernes el arresto del ex Boina Verde, Jordan Goudreau, acusado de planear una invasión a Venezuela en 2020 en la llamada Operación Gedeón, luego que no se presentó en la corte para una audiencia sobre si debería ser detenido por violar las condiciones de su libertad previo al juicio. Según la información, el FBI incluyó en su lista de criminales más buscados al ex Boina Verde Jordan Goudreau, advirtiendo que se le considera armado y peligroso. Goudreau es buscado por no comparecer a una audiencia de revocación de fianza en el Tribunal Federal de los Estados Unidos en Tampa, Florida, el 31 de octubre de 2025. El exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos fue acusado en julio de 2024 de 14 cargos relacionados con violaciones de control de exportaciones de armas de fuego. La acusación alega que Goudreau exportó armas de fuego, dispositivos de visión nocturna, miras láser y otros equipos desde Estados Unidos a Colombia para llevar a cabo una incursión armada en Venezuela con el objetivo de derrocar a líderes del poder. Se emitió una orden de arresto federal contra Goudreau el 31 de octubre de 2025 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Medio de Florida en Tampa, Florida, tras ser acusado de no comparecer ante el tribunal. Ana Raquel Velázquez denunció la desaparición forzada de su esposo, el teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, y de otros compañeros militares presos políticos en Ramo Verde. Mediante un video en redes sociales, Ana Velázquez, esposa del teniente Víctor Soto, denunció que su esposo y otros compañeros fueron llevados a tribunales para su excarcelación, ya que tienen la pena cumplida, pero asegura que nunca llegaron. Mi nombre es Ana Raquel Velázquez León, soy la esposa del teniente coronel Víctor Eduardo Soto Méndez, quien, junto a sus compañeros de causa, con pena cumplida desde el 9 de septiembre del año en curso, fueron sacados del centro de Procemil Ramo Verde el día de ayer con todas sus pertenencias hacia los tribunales con la presunta oferta de ser liberados y nunca fueron trasladados hacia los tribunales. Sus abogados fueron informados por nosotros los familiares que serían trasladados allá y nunca llegaron. Se desconoce desde que fueron sacados de Ramo Verde a dónde se encuentra. Hago esta denuncia para proteger su vida, para que las organizaciones y personas encargadas de velar por los derechos humanos tomen cartas en el asunto y se haga lo necesario para preservar su seguridad, su vida y sus derechos humanos. Familiares y abogados del teniente Soto Méndez exigieron información sobre su paradero, a la vez que piden que se respeten sus derechos humanos y que le otorguen su libertad inmediata. Extraoficialmente se conoció que se trata de 16 presos políticos militares los que estarían desaparecidos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el periodista de sucesos Joan Camargo fue liberado este martes 4 de noviembre después de permanecer desaparecido durante más de 100 horas. Camargo había sido reportado como víctima de desaparición forzosa desde hace 5 días. El CNTP elevó un llamado a las autoridades exigiendo una investigación oportuna y la aplicación de sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas. María Rodríguez, madre de Camargo, habría pedido ayuda a las autoridades venezolanas para conocer el paradero de su hijo, luego de afirmar que lo tenían inocentemente recluido en algún lugar, según un video publicado este mismo martes 4 de noviembre por el CNTP. Y Telefónica ha anunciado su salida de Hispanoamérica, concretamente de México, Chile y Venezuela, dentro de su nueva estrategia, aunque sin avanzar un horizonte temporal, según ha anunciado el presidente de la compañía, Mark Muntra. Nuestra salida de Hispam responde a una estrategia y a unas decisiones que se toman en el 2019 y que el plan estratégico Transform and Grow refrendan. Cada uno de los países en los que operamos nosotros, como los países en los que opera Vodafone, Orange o Deutsche Telekom, tienen sus características. Nosotros
no somos un actor político y no damos opiniones políticas. Pero sí que decimos, de cara a nuestro plan de negocio, creemos que nos hemos de enfocar en los 4 mercados core y eso significa que refrendamos la decisión de salir de Hispanoamérica, donde estamos en México, Venezuela, Chile y en proceso de salida en Colombia. Después de las 7 de las 7, acompáñame ahora a ver lo que ha sido noticia en nuestras regiones de Venezuela. Maidolis Villegas, secretaria de Organización de la Asociación de Empleados de la Universidad de los Andes, informó que luego de una deliberación en el Consejo Universitario del día lunes de 3 de noviembre, se adoptó la resolución que permitirá que el personal administrativo, técnico y obrero de la Casa de Estudios cuente con un delegado en la Comisión Central y Subcomisión Electoral de cara al proceso de elecciones para rector y decanatos. Villegas precisó que dicha propuesta se realizó por parte del gremio que representa como parte del reglamento electoral que regirá los destinos de las autoridades universitarias y en defensa de los derechos de los trabajadores ulandinos. La secretaria de Organización de la Asociación de Empleados de la Universidad de los Andes informó que dentro de 10 días el Consejo Jurídico y Asesor realizará las respectivas modificaciones de los diferentes planteamientos que se hicieron en la instancia de toma de decisiones de la Universidad de los Andes. Ante las afectaciones de lluvias en el estado Guárico, autoridades informaron que están construyendo una nueva variante vial en el sector La Negra, municipio Esteros de Camaguán, para permitir el tránsito vehicular desde el estado Guárico hasta San Fernando de Apure y Amazonas. Esto lo realizan hasta que se termine de reparar la Troncal 2, que se vio afectada en julio por las fuertes inundaciones que provocó que este tramo colapsara. El gobernador Donald Donaire señaló que la carretera abarca 800 metros de extensión y 10 metros de amplitud. Informaron que una vez habilitada la variante se iniciarán con los trabajos de recuperación de la Troncal 2, donde se efectuaron cortes estratégicos para drenar la cantidad de agua que circulaba y que inundó negocios, casas, hectáreas de terreno, poniendo en peligro a la población. Científicos venezolanos identifican en el estado Anzoátegui especies afectadas por un tipo de coral invasor que amenaza los ecosistemas marinos de Venezuela. La información fue confirmada por el Ministerio de Ciencia, coordinado por Gabriela Jiménez, quien informó que esas labores de trabajo se dan en Playa Conoma, con el apoyo de un equipo de investigación y mediante una alianza con el Instituto Oceanográfico, la Universidad de Oriente y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Mencionó que están implementando protocolos innovadores que incluyen desde la extracción manual hasta el uso de mantos plásticos con extractos desarrollados en laboratorios venezolanos. Los mantos de plásticos capturan al organismo y en un periodo de 5 días este muere por falta de oxígeno y otros factores, explicó. Este coral, llamado Eunomia stolofinera y originario de Indonesia, invade silenciosamente la costa de Venezuela desde hace casi 2 décadas, pero su rápida propagación ha comenzado a alterar actividades humanas como la pesca y el turismo, un problema que amenaza con extenderse por todo el Caribe. Y como es costumbre, a esta hora vamos a hacer un repaso informativo por lo que ha sido noticia en toda la bolita del mundo. Veamos. No va a ocurrir. Tenemos un entendimiento en seguridad que trabajamos durante muchos meses con el gobierno de Estados Unidos y que lo acordamos cuando estuvo el secretario de Estado. Y vamos a seguir trabajando en ese marco de entendimiento, que respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación de ninguno de los estados. Entonces eso no va a ocurrir, no tenemos ningún informe de que vaya a ocurrir eso. Además, no estamos de acuerdo y se lo hemos planteado al presidente Trump. Y siempre le he dicho, muchas gracias, presidente Trump, pero no. México es un país libre, independiente y soberano. Entonces ha quedado claro eso, que nosotros no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo ni intervencionismo y que colaboramos y nos coordinamos y somos un Estado soberano. Esta operación se denomina traición y nosotros hemos denominado a nivel policial a este grupo, y ahora se los explico con detalle, como el Cártel del Caribe Sur.
tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de toda la cocaína y la marihuana que se distribuye en el país, de las principales. ¿Por qué nosotros la denominamos cártel? Porque está constituida muy organizadamente, tiene una parte que se encarga de la logística terrestre, logística marítima, legitimación de capitales, el área jurídica, el tema de manejo de tecnología, que después podemos ver esos detalles, el tema de seguridad hacia los cabecillas y otra serie de acciones en las que han venido desarrollándose. Prácticamente este grupo lo que hacía era captar los alijos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos. Y además había una línea y una ruta de droga hacia Europa. Las autoridades de Costa Rica informaron que los líderes de este cártel de droga ya se encontraban detenidos con anterioridad con fines de extradición a Estados Unidos. El Ayuntamiento de París ha vuelto a manifestar su rechazo a la apertura de una tienda de la marca china Shein en la capital francesa. El primer adjunto al Ayuntamiento de París, Patrick Bloch, lamentó que el grupo propietario del emblemático gran almacén BHV mantenga su acuerdo con la firma, en medio del escándalo por la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil. Lo estamos viviendo de verdad como una provocación. Aquí está el Ayuntamiento de París y aquí enfrente el Bazar del Ayuntamiento, que lleva ese nombre desde 1856. Por su parte, Nicolas Bonnet, adjunto a la alcaldesa de París para Comercio y Artesanía, ha asegurado que no autorizarán el uso del espacio público para actividades relacionadas con la marca y ha informado que se ha levantado un acta por la colocación de publicidad sin permiso. ¿Por qué nos oponemos totalmente? Sencillamente porque el modelo de Shein es la negación de todo lo que defendemos en materia social, ambiental y comercial. Mientras la justicia francesa investiga a Shein y a otras plataformas como Temu o AliExpress, el Ayuntamiento de París reafirma su apuesta por el comercio local y por el sello hecho en Francia. El Tribunal Correccional de París juzga a partir de hoy a la cementera francesa Lafarge y otros 8 acusados por acuerdos financieros con grupos yihadistas en Siria. 9 acusados se sientan desde hoy hasta el 16 de diciembre en el banquillo para ser juzgados por financiación del terrorismo y en algunos casos por una infracción aduanera y por incumplimiento de las sanciones financieras internacionales. Se les acusa de proteger la actividad de la planta de Jalabilla, ubicada en el norte de Siria, del 2012 al 2014. El primero de ellos es una persona jurídica, Lafarge S.A., y los otros 8 son personas físicas, entre las que se encuentra el exdirector ejecutivo de Lafarge, Bruno Lafont, y el subdirector general de operaciones a cargo de Siria, Christian Herold. También se juzgará a 2 hombres que actuaron como intermediarios entre la cementera y grupos armados. Entre estos grupos terroristas se encontraban Jabhat al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda, y el Estado Islámico. La cadena de acontecimientos que llevó a Lafarge a involucrarse en el conflicto sirio fue revelada en Francia por una investigación del diario Le Monde en junio de 2016. La empresa y sus directivos también están acusados de adquirir insumos de empresas vinculadas al ISIS. El monto total pagado a estas entidades yihadistas ha sido elevado a 5 millones de euros por la Fiscalía Nacional Antiterrorista. El huracán Melissa, de categoría 5, devastó también a Falmouth, la ciudad colonial de Jamaica, donde al menos 32 personas murieron y una gran cantidad de techos de edificios históricos, como el Palacio de Justicia y la Iglesia de San Pedro, fueron arrancados, dejando sin hogar a numerosos residentes sin electricidad ni agua y obligando a la comunidad a comenzar de cero. Una larga hilera de postes eléctricos a punto de caer recibe a quienes entran a Falmouth, un destino imprescindible para los amantes de la historia del Caribe. Aquí se encuentra la estatua de la leyenda del atletismo jamaiquino Usain Bolt, que por cierto aún luce envuelta en los plásticos que le pusieron para protegerla del ciclón. Se alza justo en el centro histórico. La figura recrea la icónica pose de Bolt, cuyo dedo índice apunta hacia donde antes de Melissa se encontraba el techo del Palacio de Justicia o Courthouse. Y es que la velocidad de los vientos del ciclón fue tal que arrancó por completo el tejado de este edificio y de otros históricos de la ciudad, que fue fundada en 1769 y se convirtió en uno de los puertos más activos de la Jamaica colonial desde mediados del siglo XIX y hasta principios del siglo XX.
La primera ráfaga de viento duró como media hora y no causó grandes daños, pero luego llegó este viento fuerte y los techos volaron, las casas se derrumbaron, los árboles, todo tipo de escombros volando por todas partes, explica a EFE el chef Stephen Edwards. El restaurante de Edwards también resultó afectado por el huracán que impactó en Jamaica como categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, y ha causado la muerte de al menos 32 personas y daños catastróficos en la isla. No sabíamos que iba a ser tan devastador, tan peligroso. Nos preparamos, pero no pudimos prepararnos lo suficiente para un huracán de categoría 5, asegura el chef. El joven Sheldon Myers, cuya vivienda perdió por completo el techo, también reconoce a EFE una falta de preparación. Solo 2 planchas de zinc han quedado colgando el tejado de la casa de Myers y se golpean entre sí con la brisa. Es una catástrofe, nos tomó por sorpresa porque no lo tomamos muy en serio y este es el resultado. Se lamenta el joven al señalar los destrozos que en su barrio provocó el huracán. La misma suerte corrió el hospital de la ciudad, cuyos enormes techados salieron volando, arrastrados por Melissa, y solo quedan a simple vista los esqueletos de madera. Entre la destrucción, Edwards comenta que hay mucha gente sin hogar y herida, incontables negocios dañados, escuelas cerradas, todo se perdió, se lamenta. Lo cierto es que los turistas que solían visitar la colonial Falmouth tardarán en volver a esta ciudad y al resto de Jamaica. Al menos 3 muertos y 12 desaparecidos es el saldo hasta el momento del paso del tifón Kalmagi tras cruzar este martes la región central de Filipinas. De acuerdo con autoridades, cerca de 187.500 personas han resultado afectadas por las graves inundaciones. El tifón, conocido como Tino en Filipinas, tocó tierra a la medianoche de lunes cerca de la localidad de Silago, en la región de Visayas Orientales. En la tarde del martes se encuentra acercándose al norte de la isla de Palawan. Con coches arrastrados, viviendas anegadas y árboles y postes eléctricos caídos, Kalmagi ha castigado especialmente a la isla de Cebú, golpeada en octubre por un terremoto de magnitud 6,7 que causó más de 72 víctimas mortales. El alcalde de la ciudad de Cebú, Néstor Archival, dijo que 12 personas fueron arrastradas por las inundaciones y se encuentran en paradero desconocido. El tifón, que registra vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, se adentrará en el mar de China Meridional rumbo al centro de Vietnam al salir de Filipinas. Panamá celebró el Día de los Símbolos Patrios con un colorido desfile por la Vía España, en el que bandas escolares, delegaciones estudiantiles e independientes rindieron homenajes a los emblemas nacionales con música, trajes típicos y un marcado sentimiento de orgullo patrio. Las delegaciones escolares e independientes desfilaron con atuendos típicos como la pollera panameña, considerada una de las vestimentas tradicionales más bellas del mundo. El recorrido incluyó también calles del casco antiguo de la capital, frente a la Bahía de Panamá, y donde se ubica el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo, donde numerosos turistas nacionales y extranjeros se sumaron al festejo. Esto destacó el coordinador de desfiles patrios del Ministerio de Educación, Cristóbal Batista. Se ha notado con muchas interpretaciones nacionales. Creo que estamos logrando lo que se quiere de parte del Ministerio de Educación, educar en cultura, parte musical. Creo que se ha hecho un buen trabajo. Por su parte, esto declaró con emoción Vivian Montilla, estudiante del Philadelphia International School. Bueno, pienso que no deberíamos de perder esta tradición tan linda que tenemos en el país, porque en verdad es muy hermoso ver el desfile de todas las personas acá. Y bueno, nada, que sigamos con esta tradición para que vengan nuestras futuras generaciones. Las celebraciones patrias comenzaron el pasado lunes con el acto conmemorativo del 122 aniversario de la separación de Panamá de Colombia y continuarán en la ciudad caribeña de Colón conmemorando la consolidación de dicha independencia. Los festejos prosiguen el 10 de noviembre con la conmemoración del primer grito de independencia de la Villa de los Santos de 1821 y culminarán el 28 de noviembre, fecha en que se celebra la independencia de Panamá de España, ocurrida 2 meses después que en el resto de Centroamérica.
Vamos a hacer una breve pausa después de este bloque informativo porque en la próxima parte vamos a venir con las entrevistas que a usted tanto le gustan. No se mueva, no se aparte, que ya venimos con más de su programa. Buenos días. En Southdale Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southdale Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southdale Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southdale Kia cerca de ti. VPI TV es tu fuente informativa para que estés al tanto de todo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Noticias en vivo y actualizadas a cada momento. Programas de opinión y análisis para entender todo lo que pasa. Entretenimiento y buenas noticias. Encuéntranos también en Instagram, Facebook y en las plataformas digitales más importantes. Cuando quieras y desde el lugar que quieras. VPI TV, en vivo siempre. Lo que está en tendencia, lo actual y la información más relevante de VPI TV en un solo espacio. Síguenos en X. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por VPI TV. La información del momento y lo más destacado de nuestro contenido. A tu alcance. VPI TV en TikTok. La información más relevante de VPI TV. Noticias y actualidad. VPI TV a tu alcance. Una nueva manera de informar y tener al día a nuestros seguidores. Únete a nuestro canal de WhatsApp. Y a esta hora tengo que contarles que lamentablemente en Venezuela existe una tragedia silenciosa que sigue arrebatando vidas, la de los pacientes renales, y es que desde que el régimen suspendió el sistema, palabra cierta, de procura de órganos y tejidos en 2017, miles de personas en diálisis han quedado sin opción de trasplante. Para muchos, la única posibilidad de sobrevivir ha sido emigrar. Quienes no pueden hacerlo esperan su turno en una lista que ya no existe. Hoy hablamos con Francisco Valencia, él es director de Amigos Transplantados de Venezuela, para entender la dimensión de esta emergencia sanitaria y humana. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
No, gracias a ti, de verdad, por esta oportunidad. Sí, es un drama, como lo dices, un drama que desde el 2017 se recibió un comunicado supuestamente suspendiendo temporalmente la procura de órganos y trasplante. Esto debido que en aquel entonces, en el 2017, había una grave escasez de medicamentos inmunosupresores y obviamente había un deterioro, empezó el deterioro hospitalario, donde muchos centros de trasplantes públicos, como Hospital Universitario Maracaibo, estaban teniendo déficits de insumos para poder trasplantar a las personas. Francisco, Dime. hemos leído en la prensa digital, y ya vamos a profundizar más sobre lo que estás informándonos, que los venezolanos y otros tantos otros pacientes que han tenido que emigrar para conseguir un riñón, esto ha conmocionado a la opinión pública. ¿Cómo se define hoy la realidad de un paciente renal en Venezuela? ¿Cuál es el escenario diario de quien necesita un trasplante y no tiene los medios? Incluso ni siquiera para costearse esta sanación de alguna manera privada, y tampoco los tiene para salir del país. Es así, es cierto. Han emigrado muchísimas personas buscando la alternativa, pero contadas con las manos. No todo el mundo tiene la oportunidad de emigrar y buscar opciones, porque a veces las leyes en otros países te restringen a ti como migrante tener prioridad para un trasplante. Y si lo quieres hacer privado, son costos elevadísimos, ¿no? Claro, para venezolanos que están en lista de espera, o que estuvieron en lista de espera, porque ya no existe una lista de espera, una sentencia a muerte, una sentencia a muerte. Nosotros para el año 2017 teníamos un cálculo de que habían alrededor de 10.000 personas en diálisis en Venezuela. De esas 10.000, se calcula que por lo menos el 45% podrían ser aptos para un trasplante. ¿Qué son de esos 10.000 hoy en día? Muchos fallecieron porque la terapia de hemodiálisis, la diálisis es una terapia, tiene que ser temporal hasta que se consiga la solución final, que es un trasplante de órgano, ya bien sea trasplante de riñón o trasplante de hígado, cualquiera de los dos programas. Tú has visto las noticias como niños del JM de Los Ríos han fallecido por no tener la oportunidad de recibir un trasplante. Se hicieron muchos anuncios después que Amigos Trasplantados y Codevida denunciaron la suspensión de los programas de trasplante. El gobierno trató de vender que ya habían reactivado los programas de trasplante. Sí se han hecho, contados con las manos, desde el 2014 hasta acá, a través de Fundavenes, que es, luego que desmontaron una estructura hermosa que había en Venezuela, donde yo fui beneficiado y recibí un trasplante, y muchísimos fueron beneficiados y recibieron un trasplante. Desmontaron toda una estructura ya y años de estudios de médicos y coordinadores de trasplante, para que hoy en día muy pocos se han hecho un trasplante solo de vivo a vivo, ¿okay? Aquellos que tienen un familiar compatible en la Clínica Popular El Paraíso, pero la gran mayoría que no tiene un donante, sino que depende de un donante cadavérico, no tiene esa oportunidad. A la deriva, la esperanza es solo la diálisis, mantenerse en diálisis, con todos los problemas que pueda tener la diálisis. No hay medicamentos, no hay agua, servicios públicos, en fin, es una crisis humanitaria. Y justamente de eso quería conversar en este punto, porque la suspensión de este sistema de procura de órganos ha dejado a 10.000 personas dependientes de una máquina de diálisis. ¿Por qué un programa que llegó a realizar más de 500 trasplantes al año fue detenido? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que el descuido, el desinterés por la salud de los venezolanos. No hay otra explicación alguna que tú puedas decir cuando tenías un programa, como tú dices, que hacía 500 trasplantes al año, haya de la noche a la mañana desaparecido.
la hayan desmantelado. ¿Qué ha pasado? Gente sin interés en el tema de la salud de los venezolanos, gente que no le importa y que todavía después de tantos años, después de 7 o casi 8 años de la paralización de los trasplantes en Venezuela, aún no hay nada que hacer. O sea, simplemente estamos bajo... mira, es que es triste decirlo porque tanta gente se nos ha ido. Estamos bajo un sistema que sálvese quien pueda. A todas personas que tengan una condición de salud crónica, incluidas personas en diálisis, insuficiencia renal, está a la deriva. Búsquense los recursos necesarios que ustedes quieren buscarse, porque ni siquiera medicamentos hay. Los trasplantados, que sí fueron trasplantados en aquella época, que quedan aún, en aquella época nosotros contamos 3.500, muchos migraron buscando medicamentos en otros países. Los que están en Venezuela, hoy en día, tienen que buscar las alternativas porque no hay medicamentos en Venezuela. Y la gente tiene que entender, una persona trasplantada, una vez que reciba ese trasplante, debe tomar un medicamento, varios medicamentos de por vida. Si tú lo dejas de tomar, pierdes el trasplante y puedes tener complicaciones que pueden llevar a atentar contra tu vida. Hoy en día no hay medicamentos de trasplante. Simplemente, te soy sincero, Laura, aquí para que realmente exista un sistema de salud robusto y se vuelvan a retomar todos los programas de trasplante, tiene que haber un cambio profundo de gobierno para que gente con honestidad, que sepa de la salud, que de verdad le importe a la población venezolana, pueda establecer estos mecanismos y se pueda retomar la esperanza de las personas que aún tienen una insuficiencia renal, los niños del JM Los Ríos, puedan retomar la esperanza de que pueden recibir un trasplante. Inclusive, Laura, se desarrolló una ley de trasplante, donación de órganos y trasplante en Venezuela, innovadora, que participamos los pacientes inclusive, fuimos corredactores de esa ley, pero para nada, porque ahí está esa ley sin tener ninguna opción. Una ley que es moderna, que le daba prioridad a los niños para recibir su trasplante, que le daba prioridad, si una persona vivía en San Cristóbal y tenía que trasladarse a Caracas para el trasplante, que la línea aérea le diera prioridad para que se montara y fuera a Caracas a recibir tu trasplante. En fin, ahí está, está una ley que es activa, que es aprobada, que ahí está, pero es una ley que realmente hay que desempolvarla porque no se está aplicando, porque no hay trasplante. Sí, Francisco, hay un punto importante en eso que mencionabas y es la salud mental. Hay un componente emocional muy fuerte en todo esto porque vemos pacientes que llevan una década en diálisis, que han visto morir incluso a sus compañeros y que hoy no tienen esperanza de ser trasplantados, como bien lo decías. ¿Cómo impacta este deterioro en la salud mental de los pacientes y de sus familias? Porque es muy duro estar... Y dijiste algo clave, Laura, dijiste algo muy clave. Impacta al paciente y al entorno familiar, porque una enfermedad renal no solamente afecta a la persona que está padeciendo, afecta al entorno familiar, a los hijos, a la esposa, a la mamá o al papá, porque es algo que se tiene que llevar en conjunto, no se lleva solo. Se impacta psicológicamente. Impacta cuando tú sabes que tienes que conectarte a una unidad de diálisis, rogando de que no se vaya la luz, de que haya agua, de que funcionen las máquinas de diálisis. Impacta, ya por sí impacta tu situación psicológica, saber que por ahora no tienes esperanza de tener ni siquiera una lista de espera para ser trasplantado. Tiene un impacto enorme. Y eso afecta obviamente más a la salud de la persona. Ahora, hay otra realidad y es el sector privado que ofrece trasplantes con costos que superan los $50.000, una cifra imposible para la mayoría de los pacientes. ¿Qué pasa con quienes no pueden pagar? ¿Hay algún mecanismo de solidaridad o alguna gestión con organismos internacionales para evitar que esto sea
una sentencia de muerte? No, lamentablemente no. Insisto, Laura, mientras existamos donde estamos hoy en día, no hay ninguna luz por ningún lado. Lo hemos visto, lo hemos tratado de buscar. No hay esperanza de que tú digas, bueno, vamos a patrocinar a este niño para que sea trasplantado a una clínica privada, pagando el costo de $50,000 o $60,000 que es el trasplante. Porque no hay, porque llegamos a lo que es el sistema de procura de órganos y trasplantes. Es un sistema complejo de compatibilidad, de que porque a lo mejor el niño no tiene, su madre no es compatible, porque necesariamente por ser su madre a lo mejor no es compatible. Pruebas cruzadas, que eso ya no se dejó de hacer en la Universidad Central. Hay líquidos para que cuando salía un donante trasladar los órganos, eso ya no existe en Venezuela. Solo si tienes un donante de vivo a vivo, puedes recibir el trasplante en una clínica privada. Pero posterior a ese trasplante vienen muchas cosas más que requiere que el Estado te garantice, que es los medicamentos inmunosupresores. ¿Y qué es lo que ha pasado? Inmediatamente que nosotros recibimos en el grupo de amigos trasplantados una persona que nos llama, mira, he sido trasplantado hace un mes y no tengo medicamentos, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Imagínate, el desespero de esa persona de ser recién trasplantada y ahora no consigue cómo mantener ese órgano trasplantado. Entonces es compleja, Laura, la situación es muy compleja en Venezuela en el caso de los trasplantes. Sin contar, Francisco, con el éxodo médico que también ha impactado fuertemente, los especialistas de trasplante, el personal de apoyo también ha emigrado, incluso pacientes, leía, han tenido que buscar una vida en otro país, como comentábamos al principio, pero ellos mismos dicen, y cito textualmente, que lo puse en mis apuntes, no me voy a buscar calidad de vida, me voy a buscar vida. Lamentablemente se ha de alguna forma naturalizado esta idea, ¿no?, de que para poder sobrevivir hay que irse de Venezuela. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos, por mantener sobre todo viva esta lucha. Detrás de cada máquina de diálisis hay una vida que aún espera una oportunidad, y contarlo también es una forma de alguna manera salvarla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Era Francisco Valencia, director de Amigos Transplantados de Venezuela. Es momento de hacer una pausa. Usted no se aparte porque ya venimos con más de su programa. Buenos días. Cinco, 4, 3, 2, 1. Desde Venezuela para todo el mundo. Acompañe. Con cada historia y en cada segundo. La fuerza de un pueblo en cada transmisión. BPI TV te cuida. Eres nuestra razón. Nuestro corazón es Venezuela. Late alto, firme y fiel. Yo te lo digo. Con la democracia grabada en la piel. Todos los días. Cruzando mares, tocando el sol. Una nación unida en un solo rol. Conéctate. Nuestro corazón es Venezuela. Late alto, firme y fiel. Con la democracia grabada en la piel. Nuestro corazón es Venezuela. Late alto, firme y fiel. Con la democracia grabada en la piel. ¡Qué genial! Cruzando mares, tocando el sol. Una nación unida en un solo rol. Bienvenidos. Nuestro corazón es Venezuela. En cada historia, en cada voz. Y te ves siempre a tu lado con valor. This is Venezuela. Yeah, of course. She has to have a tan. Nos vemos. En Southgate Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres, con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti.
BPI TV es tu fuente informativa para que estés al tanto de todo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Noticias en vivo y actualizadas a cada momento. Programas de opinión y análisis para entender todo lo que pasa. Entretenimiento y buenas noticias. Encuéntranos también en Instagram, Facebook y en las plataformas digitales más importantes. Cuando quieras y desde el lugar que quieras. BPI TV, en vivo siempre. Y quiero contarles algo muy bonito, porque hay libros que surgen de un dolor colectivo, de una historia que puede ser contada desde una realidad, y les hablo de 42 domingos sin iglesia. Este es uno de esos libros, una obra que llega en un momento en el que Venezuela aún carga lamentablemente las heridas de la represión y de los presos políticos. Su autor, Enzo Luchense, relata una historia que trasciende el testimonio y se convierte en una reflexión sobre la fe, la resistencia y la condición humana en tiempos de injusticia. Y quiero que preste realmente atención a esta obra porque es muy importante, porque se relaciona con lo que está pasando en nuestro país. Y hoy queremos saber más sobre esto, sobre su contexto, sobre su mensaje y lo que la inspiró. Bienvenido, Enzo. Gracias por acompañarnos para hablar de 42 domingos sin iglesia, una obra que sin duda está despertando curiosidad y reflexión. ¿Cómo estás? Hola Laura, muy bien. Primero que nada, gracias por tenerme acá hoy. De verdad una oportunidad espectacular para hablar de no solamente la situación de nuestro país, sino también del libro que y es un placer para publicó hace poco. nosotros. Sí, es un placer para nosotros. Pero quiero que hablemos primero de su esencia, ¿no? ¿Cómo describirías 42 domingos sin iglesia? Un título bastante llamativo para quienes no lo han leído. Esto es una novela, un relato testimonial, una obra simbólica sobre lo que vive Venezuela. ¿Qué encontraremos en esta obra? Bueno, el libro en sí es bastante particular, es único en su categoría, ya que a diferencia de lo que se estila hoy por hoy, es una épica. Es decir, es como la Ilíada, como la Odisea, es un texto que relata no solamente lo que vivió el papá Salvatore Luquezzi, el cual fue un preso político en la prisión de Ramo Verde en Venezuela, sino que convierte esa experiencia y la convierte en una épica, en una representación del espíritu del país como tal. Es algo que utiliza esa experiencia para relatar lo que se vive día por día dentro de Venezuela. En sí te das cuenta que la prisión de cierta manera representa lo que se está viviendo dentro de, bueno, no solo Venezuela, sino que también varios países latinoamericanos. El libro muestra, como bien lo decías, la vida, pero de un grupo de presos políticos, ¿no? Su lucha diaria y su fe en medio del dolor. ¿Qué te llevó a elegir ese escenario, esa temática? ¿Tiene alguna experiencia cercana? Me decías que tu padre, si escuché bien, estuvo preso. ¿Te impactó tanto esto personalmente como para plasmarlo en una obra literaria? Sí, obviamente son experiencias que cambian la vida. Mi padre estuvo preso 10 meses y 15 días en la prisión de Ramo Verde, por ende el título, 42 domingos sin iglesias. Es algo que te hace ver la vida de una manera distinta, es algo que en sí te hace darte cuenta de lo real que es la situación, porque siento que muchas personas en Venezuela escuchan sobre estos presos políticos y de cierta manera yo era una de esas personas hasta que me tocó vivirlo. Y ahí te das cuenta de la realidad, de lo cruel que puede llegar a ser el régimen. Entiendo que la historia también se desarrolla entre la palabra de Dios
y la rutina de la prisión, pero y me llama la atención cómo se logra equilibrar, ¿no? Este elemento espiritual con el contexto político. Es un libro sobre fe, es un libro sobre supervivencia. Sí, el elemento espiritual es esencial, no solamente para nuestro pueblo, para nuestro país, sino que también para el estilo de obra. Como dije, es una épica. Una de las bases principales de las épicas es el hecho de que en aquel entonces se utilizaba, era la religión de sus tiempos. Para hacer una épica de nuestro país hay que integrar nuestra religión y darse cuenta que crea un espíritu de fe, crea un espíritu de fuerza, de resiliencia, de lo importante que tiende a ser la religión en nuestro día a día. Se balancea con el ámbito político porque todo en sí es parte de nuestro pueblo, es parte de la esencia de nuestro pueblo, tanto las políticas como la resiliencia a estos tiempos tan duros, como la religión que nos guía y nos lleva día a día. Este título, 42 domingos sin iglesias, lo comentabas, a qué se refiere, pero profundicemos un poco de esto porque es poderoso. ¿Qué representa ese número? ¿Qué significado tiene la ausencia de la iglesia dentro de la obra? ¿Hay una metáfora detrás de esta idea? Sí, ahora que lo mencionas, sí, es importante, como dije, la religión es algo que es extremadamente importante en nuestra sociedad. Ir a la iglesia los domingos es una experiencia la cual no solamente nos unifica, sino que es un sentimiento de libertad, es un sentimiento el cual dentro de la prisión uno en sí se ve dentro del libro y se explica dentro del libro que uno poco a poco vive estas situaciones en las cuales lo incitan a perder esa fe, lo hacen dudar de todas estas cosas y te das cuenta que no solamente dentro de esa prisión, pero también dentro de Venezuela, hoy por hoy, después de vivir tanto tiempo bajo este régimen tan cruel, muchos empiezan a dudar. Y 42 domingos sin iglesia te hace entrar en ese aspecto. La metáfora es precisa, por así decirlo, es bastante obvia, aunque no... Sí, el estilo me llama también mucho la atención porque es un tono poético, casi musical, con influencias de la tradición llanera. Entonces, ¿cómo conectar una tragedia? Porque estar preso es una tragedia, ¿no? ¿Por qué decidiste contar esta historia en ese tono, entre la poesía, la épica, como bien lo señalabas, y no desde una prosa convencional, por ejemplo? Bueno, esto es un libro que lleva 10 años cocinándose, por así decirlo, en mi cabeza. Okay. En sí, yo he sido siempre muy fanático de la historia. Habiendo estudiado ciencias políticas, la historia siempre es una gran parte de la política, del general, de entender a los pueblos, de cómo se manejan, qué es lo más relevante. A lo que llevo con esto, ¿por qué elegir la épica? Que es la pregunta principal. Siento que hoy por hoy Venezuela está cambiando mucho. La ideología, la mentalidad, lo que se está viviendo no es lo mismo que se vivió hace 20, 30 años y las épicas tienden a marcar periodos duros, periodos de cambios, periodos de creaciones, o por lo menos así lo estilaban en años que las épicas eran maneras populares o libros populares. Estamos hablando de la antigua Grecia, Roma, el medioevo italiano. Y siento que cada pueblo necesita esa historia fundamental, necesita eso que de cierta manera los representa durante los tiempos oscuros. Ahora, ¿por qué utilicé el ritmo llanero? Es la misma razón por la cual utilicé el realismo mágico, para integrar esos aspectos religiosos. Quería utilizar algo muy de nosotros. Sí, el estilo es muy antiguo, por así decirlo, europeo, pero la manera de modernizarlo es hacerlo indiscutiblemente latino. Y esa fue la razón por la cual tú ves todas esas mezclas
intrigante adentro. Ahora, Enzo, hay un tema central que atraviesa todo el libro, ¿no? Y ya lo hemos hablado, pero la fe como fuerza de resistencia incluso, ¿no? ¿Crees que en la realidad actual esa fe, sea en mi Dios, que es en el que creo, en la justicia o en la verdad, sigue siendo el único refugio posible? Sí, es una pregunta increíblemente interesante la que me plantea. Y sí, la fe es, por así decirlo, como dicen los refranes viejos, la fe es lo último que se pierde. La fe mueve montañas Em, incluso. ex- Exacto. Y la fe no necesariamente tiene que obviamente ser en un Dios, sino que también puede ser en líderes. Venezuela ha sufrido varios líderes en los cuales se ha perdido la fe para salir de esta situación, pero seguimos teniendo la fe en nosotros como pueblo, seguimos teniendo fe de que algún día terminará, seguimos teniendo fe en poder retomar lo que algún día tuvimos, seguimos teniendo fe en el derecho internacional, seguimos teniendo fe en tantas cosas que nos dan esa fuerza de salir y seguir luchando y seguir creando y seguir yendo el día a día a buscar el pan para poner en la mesa, por así decirlo. La fe es un aspecto que es fundamental no solamente para un pueblo que sufre, sino para la humanidad en general. Sin fe no llegaríamos a ningún lado. Así es, Enzo. Y también esta obra parece tener una lectura universal, ¿no? Porque ¿qué puede identificar a cualquier sociedad marcada por la represión y la pérdida de libertades? Pero ¿qué esperas que encuentren los lectores fuera de Venezuela que no conocen nuestra realidad, pero pueden tener en sus manos esta obra y que se acerquen a este libro? ¿Qué pueden esperar? Cuando escribí el libro, lo hice pensando no solamente en el pueblo venezolano, en nuestro país, sino que en específico lo hice pensando en Latinoamérica. Cuando uno se pone a hablar con personas de afuera, se da cuenta que nuestras sociedades en su núcleo son bastante similares. Cuando se lee el libro no solamente habla no es una lucha constante del bien contra el mal, por así decirlo, sino que hay cosas dentro del libro donde te das cuenta de ciertos aspectos de la sociedad venezolana y latinoamericana en general que llevan a este punto, que llevan a estos peligros de caer bajo dictaduras. Te das cuenta de muchas diferencias sociales. No quiero entrar tan en detalle porque tampoco le quiero arruinar el libro a los lectores. Totalmente. Pero es interesante, y para aquellos que obviamente viven fuera de Latinoamérica en general, es importante leer y entender y llegar al fondo de por qué las cosas están como están, porque muchas veces he hablado con amigos que se criaron fuera, que son de afuera del contexto latinoamericano, que viven en países de primer mundo, que tienden a no entender muy bien no solamente la situación por la cual estamos pasando, sino las dinámicas dentro. Tienden a ver todo muy en los ojos o en su vista de lo que viven y lo relacionan con sus países. Y es muy difícil explicar sin hacerlos entrar en eso. Entonces esta obra también es gran parte para ese público fuera de Latinoamérica, para ese público fuera de Venezuela. Enzo, para finalizar, ¿qué consideras que suceda después de 42 domingos sin iglesia? ¿Te interesa que esta historia llegue al teatro, al cine, a las aulas incluso, como una forma de memoria colectiva? Sería un sueño. Sí, le explico. Como le dije, tenía 10 años ya escribiendo este libro. Siempre ha sido un sueño. Hasta hace poco fue que se hizo realidad. Y en mi mente siempre he pensado que sí, que ojalá se pudiera llegar a hacer algún tipo de serie, algún tipo de película, algún tipo de otro medio que también inmortalice y llegue un poco más lejos de lo que puede llegar el libro. Es una historia que tiene que ser contada, es una historia que tiene que ser escuchada. Y sí, completamente abierto. Tendría que ver las ofertas o las personas creativos que quieran trabajar en ese aspecto. Sí, sería un sueño completamente hecho realidad.
Gracias, Enzo, por compartir esta obra que aún sin haberla leído, pues ya se siente necesaria, porque hay libros que no se escriben para venderse, ¿no? Sino para recordar que un país entero sigue esperando su domingo de libertad. Muchísimas gracias. Amén. Y gracias a ustedes, de verdad, por tenerme aquí y por todo, por la oportunidad. Es un placer y que tengas muchísimo éxito. Era Enzo Luquense, escritor de 42 Domingos sin Iglesias.